más a este seminario online de la serie de 16 seminarios de El Coaching a tu servicio. Espero que hayáis ido profundizando en las ideas, hayáis ido tomando conciencia de los ejercicios que hayáis ido haciendo y de la teoría que estamos dando en pequeñas píldoras. En el día de hoy voy a hablar de una cosa muy importante que se desarrolla a lo largo de la vida y de la que somos todos muy naturalmente estamos familiarizados con ella, con esta idea, pero realmente es muy difícil comprenderla en profundidad, y si no la comprendemos en profundidad, pues no podemos modificar, que es el tema de la personalidad. ¿Vale? Hoy voy a hablar de hábitos, ego y personalidad. Entonces, para ir un poco al origen, la personalidad, de hecho personalidad y persona y viene de máscara también, que en griego significa pues eso, lo que cubre y lo que genera una especie de identidad. Es aquello que habitualmente es el comportamiento, la suma de comportamientos que tiene una persona. Eso es lo que se llama la personalidad. Una personalidad extrovertida es una persona que naturalmente y en circunstancias normales habitualmente es extrovertida, es abierta con las personas. Una persona introvertida de personalidad es lo contrario. Una persona muy sociable, le gustan mucho las personas. Una persona más tímida se siente más, pues menos cómodo con personas. Y en realidad sabemos mucho de las personalidades de los demás y de nosotros mismos, pero lo que es importante en este capítulo de hoy es comprender qué podemos hacer para ser más libres, porque al final la personalidad es como un juego de la mente en el que, por el que vamos y es como el traje habitual, ¿no? Pues yo siempre me pongo este traje y entonces igual que el traje que ya llevamos a lo mejor con él 20 años, aunque se va modificando poco a poco, gracias a Dios, con el aprendizaje de la persona, al final no deja de ser un traje, no deja de ser primero una capa, segundo una limitación y tercero un hábito que realmente si no se revisa pues lo que hace es hacer que perdamos el contacto con el potencial infinito que somos, ¿vale? Os voy a decir un poco cómo se genera la personalidad. La personalidad es una suma al final de hábitos que se generan a través del ego. Para eso tengo que hablaros qué es el ego, que lo he mencionado ya en varios capítulos anteriores a este. Y el ego no deja de ser una serie de ideas que dice y que parafrasea nuestra mente, explicándonos cómo somos nosotros, cómo son los demás, sobre todo, le interesa mucho a la mente cómo son los demás y echar la culpa a los demás de todo, y cómo funciona el mundo, ¿vale? Como el mundo es demasiado complejo y la mente necesita simplificar para sentirse segura y para darnos pues un juicio que nos va a llevar a la supervivencia, digamos que ese es el fin de la mente, hacernos sobrevivir, ¿verdad? Está basado en economía de la supervivencia, todos los programas, sobre todo todos los del hipotálamo. En segundo lugar, bueno, lo que necesita la mente está programada para conseguir los objetivos que se proponga la persona, que a la vez muchos de ellos están generados por los propios miedos que genera la mente. Y lo tercero, pues conseguir pues hacer determinados pasos en base a unos valores. Entonces, de todo esto lo que podemos saber es que la mente en realidad lo que hace es generar una serie de ideas de quién soy, cómo funciona el mundo, para simplificar. Generaliza todo lo que ve y simplifica. Porque como es tan sumamente complejo el mundo y es como un niño pequeño, digamos, un niño pequeño pues no puede comprender todo lo que puede comprender un adulto. Bueno, pues a ese tamaño, a esa misma comparación,
yo creo que es importante poner en perspectiva la capacidad de la mente. La mente no deja de ser un niño en comparación con nuestro nivel de supraconsciencia, desde donde podemos dar mucho más. Por lo tanto, como la mente empieza a generalizar, ¿verdad? Pues yo soy así, pues primero yo soy chica o yo soy chico, o los chicos hacen esto porque es lo que he vivido, o las chicas hacen esto, o imaginaros que nacéis en una familia machista, bueno, pues las chicas, imaginaros, no pueden educarse porque piensan que a lo mejor son menos inteligentes, o es una familia muy feminista y piensan que los hombres no valen nada. Bueno, pues todas estas cosas van calando y el niño va generando unas estructuras de pensamiento básicas para tomar decisiones. No para de tomar decisiones todas las personas, ¿verdad? Tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día y cada uno es una decisión consciente o inconsciente. Por lo tanto, se empiezan a generar estas ideas que al final acaban siendo hábitos, porque si uno piensa que los hombres valen menos que las mujeres, por ejemplo, que es una tontería y no es verdad, pues se empiezan a generar un montón de ideas sobre ese concepto, ¿verdad? También muchas ideas sobre yo no valgo, sobre yo no puedo, yo no merezco, muchas ideas sobre cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo son los médicos son así, o sea, todas nuestras experiencias, los profesores son así, y sobre todo todas las ideas limitantes de nuestros tutores, de nuestros padres, son las que van calando en el contenido del raciocinio, digamos, del pensamiento racional y deductivo de la mente. ¿Qué problema hay con el ego y con los hábitos? Pues como digo, el ego al final, si no se revisan las ideas sobre las que está montada la personalidad, que al final el hábito es la suma de veces que se hacen las conexiones entre neuronas, y tú empiezas a hacer, por ejemplo, empiezas a montar en bicicleta, pues hay una serie de neuronas que se conectan para controlar el equilibrio, controlar la velocidad, controlar los mandos, controlar los pedales, ¿vale? Lo mismo con un coche, lo mismo con un avión, lo mismo con un tren. Entonces, cuando uno ya lo hace mecánicamente, eso ya es un patrón fijo, es un patrón que puede ir inconsciente, digamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas de estas conexiones neuronales son inconscientes, por lo tanto, muchísimas veces no somos conscientes de lo que hacemos, ni de lo que pensamos, ni de cómo llegamos a esta conclusión. Hay muchísima gente a la que yo entreno haciendo coaching, bueno, por ejemplo, entrenándoles en hablar en público o para hacer una presentación o para conseguir X objetivos, y me tengo que ir muy detrás hasta temas incluso que tenían en el inconsciente, porque las personas en realidad no son conscientes plenamente de por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? Esto en cuanto al ego y a los hábitos. La personalidad no deja de ser al final esos patrones, como digo, en donde la mente se siente cómoda. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos echan del trabajo o acaba una relación o tenemos que mudarnos de país, ¿verdad? Que dicen que son las tres cosas, o fallece una persona. La mente se le cae mucha parte de su identidad e igual que estábamos hablando de desidentificación, aceptación y no juicio en las sesiones anteriores, sí que os puedo decir que la mente en realidad lo que está intentando es siempre darnos como un terreno de seguridad, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver, la personalidad tiene mucho que ver con la frustración que siente la mente por no tener control y por no saber lo que va a pasar. Entonces, pues genera una serie de hábitos que nos dan una cierta seguridad y tranquilidad. Y eso, por una parte, ya digo, hay que agradecerlo. O sea, la mente en ese sentido es maravillosa. El lado oscuro o la parte negativa de tener una personalidad, que las tenemos todos, porque el ego y la personalidad son inherentes, es que si no revisamos lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, teniendo siempre una agenda inconsciente, ¿no? Porque podemos decir, no, yo es que quiero
quiero que mi hijo apruebe la selectividad y vaya a la mejor universidad del mundo o haga la mejor carrera. Esa misma decisión puede ser porque realmente es genuino que tú quieras, aunque tu hijo no quiera, y entonces te frustres, pero al final te acabarás aceptando que él no quiere hacer eso, que él en realidad lo que quiere es hacer un huerto ecológico y vender, yo qué sé, leche de cabra y queso de cabra. Puede ser ese caso o puede ser el caso de que en el fondo tengas una agenda, de que tengas tú, por ejemplo, la sensación de no haber estudiado suficiente y quieres dársela a tu hijo y le estás pasando esa carga. Puede ser que vengas de una familia donde es muy importante tener muchos estudios y es parte del ego, ¿verdad? Es parte de lo que está bien, de lo que está bien aceptado. Y porque al final la mente no deja de tener siempre estrategias muy juveniles para o trabajar desde el miedo o trabajar desde el qué dirán, ¿verdad? Porque lo que más le importa. O trabajar desde yo soy así y así, pues así lo digo yo y al final no voy a revisar por qué hago las cosas que hago, ¿no? Entonces es importante revisar en cada etapa de sufrimiento y en cada accidente, en cada problema, qué es lo que nuestra mente es esa fuerza de la, digamos, del hábito la que nos lleva a pensar así, ¿no? Si normalmente una persona lo que tiende cuando se frustra es al enfado, siempre se va a ir al enfado porque está decepcionada por la vida. ¿No conocéis a gente? Hay gente que generalmente le decepciona a la gente. Esa es gente pues muy exigente consigo mismo y muy exigente con los demás. Y normalmente demasiado responsable. Hay gente que se queja. Seguro que conocéis gente que se queja. Esa gente es un poco la que a lo mejor ha tomado o no responsabilidad, pero ha dejado mucho poder en las manos de otros. Hay gente que intenta evitar los conflictos. Yo no me meto, yo digo que sí a todo por no tener conflictos. Eso tampoco es, porque al final necesitamos gestionar y necesitamos estar ahí en el presente para las cosas que son nuestras, ¿no? Digo que te metas en el conflicto de la casa del vecino, de la empresa que no es tuya, pero si son tus empleados, si hay un conflicto y es tu empresa, tú tienes que afrontar los problemas. También hay gente, como conocéis seguramente, que le encanta meterse en problemas, que es muy conflictiva, haya o no los crea, pues ese es otro tipo de hábito de personalidad, ¿verdad? Hay personas que su personalidad les lleva a tener miedo a todo, a no mover ficha porque tiene miedo a la vida, a lo que pueda pasar, tiene miedo a todo y es muy difícil vivir con esa personalidad. Y bueno, en esa generalidad, que en el próximo seminario os voy a dar más pistas, hay muchísimas personalidades, ¿vale? Simplemente hay 9 que son destacadas, han sido estudiadas, bueno, hay muchas teorías de la personalidad, pero a mí me gustan especialmente 9 que ya digo veremos la semana que viene en el próximo seminario, que tiene que ver con o sea, especialmente se pueden ver desde los resultados que surgen, ¿no? Como digo, pues siempre se está quejando, o está exigiendo demasiado, o siempre está en conflictos, o evita el conflicto. Ese tipo de conductas, que es lo que nos interesa, pero a la vez están relacionados con una idea base, una idea errónea base. También están relacionadas con una herida base, ¿vale? Y también están relacionadas con un arquetipo que estudió Jung, los arquetipos, los arquetipos de personalidad, que también os voy a comentar en el seminario que viene. Y a mí lo que me interesa sobre todo de este ejercicio, que hoy hay una ficha, es que a lo largo de la semana empecéis a ver con cómo reaccionáis, ¿no? Si sois, pues eso, principalmente combativos o principalmente evitáis el conflicto, si principalmente os quejáis, si principalmente tenéis miedo, si principalmente ayudáis, ¿vale? Os lo voy a resumir. Son como 9 personalidades y las voy a decir y luego las tenéis en la ficha.
Entonces, en las columnas de la semana de hoy tenéis que poner circunstancia donde habéis sufrido y tenéis que poner una X o bueno, escribir cuál es vuestra primer hábito, qué dice vuestra personalidad. Y ahora os los voy a nombrar y luego vais a hacer un sumatorio, porque a lo mejor en 10 ocasiones que habéis sufrido en la semana os habéis quejado una, pero en 5 habéis sido muy conflictivas, ¿vale? Entonces la predominante es esa, ¿vale? Aunque podemos tener un poquito de todas, pero vamos a ver si hay una personalidad predominante. Las 9 personalidades predominantes a nivel de comportamiento son las personas que se mueven principalmente por el miedo, ¿vale? Me da miedo, me da miedo, me da miedo, lo veis que en vuestra cabeza, ¿vale? La segunda es la personalidad que principalmente lo que quiere es ayudar que se queja, ¿vale? Se queja de los demás, sobre todo, o del gobierno, o de la pareja, o del jefe, o del compañero, o de la madre, se queja. La tercera personalidad es aquella que está muy enfocada en ayudar a los demás y que luego además se queja un poco, pero principalmente lo que quiere es ayudar a los demás y quiere ser imprescindible en la vida de los demás, ¿vale? Luego la siguiente personaje es la persona que intenta no entrar en conflicto, ella no dice nada, intenta siempre estar en un segundo plano, ¿vale? Luego está la personalidad de aquel que en el fondo tiene miedo a involucrarse, al amor, al tema, no al amor de relación de pareja, sino es un poco frío porque tiene miedo a abrir su corazón, digamos, ¿vale? Principalmente es el problema. ¿Vale? Ya hemos hecho la 1, la 2, la 3, la 4. Luego la 5 es la personalidad del que quiere aparentar que todo está bien y aparentar físicamente que está bien, que está guapo, que está guapa, las formas, ¿no? Sobre todo a la apariencia física y del que dirán. Está muy preocupada por lo que dirán las personas. La siguiente es una personalidad más bien combativa, que piensa que tiene razón, que se enfada bastante. Esa personalidad no le importa el conflicto. No digo que lo busque, pero a veces lo busca. La siguiente personalidad es aquella que usa la fuerza, puede ser la fuerza física o la fuerza mental. Está muy centrada en el poder suyo. Es una persona que sobre todo lo que le interesa es el poder y usa su poder y se cree más poderoso que los demás y lo quiere demostrar. Y la siguiente personalidad es aquella que es muy fácil de llevar, pero que no está ni aquí ni allí, que es como que se evade, ¿verdad? Es la personalidad de estoy por encima del bien y del mal, a mí no me afecta. No huyo del conflicto, como la personalidad que decía antes, sino no le afecta a la vida, ¿no? Bueno, está como por encima de todo. Y bueno, estas son las 9 estrategias, así que irlo mirando, irlo pensando, hacer un diario y nada, y ya la semana que viene os explicaré un poco de dónde vienen estas personalidades y los arquetipos, las heridas, etc. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que paséis una buena semana y hasta la próxima. Gracias.